Lo que estás viendo en pantalla es la diferencia entre simplemente utilizar inteligencia artificial y operar un sistema de inteligencia artificial que es capaz de llevar a cabo flujos de trabajo un poco más complejos, en vez de simplemente estar chateando con Claude, poder tener procesos y que lleve a cabo esos procesos. En este caso, yo le pido que haga un ingest de la llamada. Es un comando que lo que hace es conectarse a mi herramienta de transcripción de llamadas, obtener las llamadas, generar notas y cargarlas a mi segundo cerebro y en base a eso poder hacer una propuesta comercial, poder hacer ideas de contenido para rebatir objeciones, por ejemplo, y varias cosas a partir de una fuente de información que son las llamadas, algo que muchos hoy en día no están aprovechando. Entonces, fíjate que lo que hace es listar las llamadas, analizarlas, entender qué es lo que pasa y cargar las notas en nuestro cerebro. A partir de eso va a utilizar la skill de generar la propuesta. Obviamente, a medida que va generando esa propuesta, nos va haciendo algunas preguntas, porque es fundamental mantener, obviamente, o mantenernos a nosotros dentro de ese flujo de trabajo para tomar las decisiones importantes, porque puede haber variaciones. No todas las propuestas comerciales, por lo menos en mi caso, son exactamente iguales. Entonces es necesario que me mantenga en ese flujo y me haga las preguntas correctas para tomar decisiones puntuales. Una vez que la nota quedó cargada en el segundo cerebro, en toda esta red de nodos que yo tengo, fíjate que tiene una cierta estructura previamente definida en la cual detectamos accionables, señales, podemos, digamos, ir detectando diferentes cuestiones en base al tipo de llamada que sea. Y una vez que tenemos eso, va a generar en este caso la propuesta comercial. Pero como así también podemos hacer otras cosas, podemos armar todo el calendario de contenido o generar propuestas para videos como este con skills que se encargan de generar propuestas dinámicas e interactivas que son lindas visualmente y no un PowerPoint rígido. Todo esto surge a partir de agarrar los datos y generar una buena capa de contexto. Es la base de todo. Entonces, lo que vamos a ver en el video de hoy es entender cómo podemos construir la base, cómo podemos construir este segundo cerebro, cuáles son las formas desde lo más básico hasta cosas un poco más complejas y vamos a ver qué es lo que te conviene más. Obviamente ya te voy a spoilear que si no tenés nada, siempre tenés que ir de menos a más, entonces tenés que empezar por lo básico. Primero me voy a presentar si no me conoces, mi nombre es Agustín, trabajo con empresas que quieren implementar este tipo de sistemas, que quieren apalancarse en serio de inteligencia artificial, y en este canal comparto todo tipo de contenido de valor para que las personas empiecen por ellas mismas a poder chocarse con este tipo de herramientas porque me parece que es la mejor forma de aprender. Y obviamente en el link de la descripción vas a tener recursos para que puedas ir profundizando en todo esto, una carpeta donde le voy agregando diferentes recursos y obviamente también tenés el link para contactarte conmigo si querés que analicemos tu caso, si querés que trabajemos juntos, ahí también vas a tener el link. Ahora, dicho esto, vamos a empezar. Y ahora sí, lo primero que vamos a ver es una pequeña presentación como para entender algunos conceptos, pero rápidamente nos vamos a ir a lo práctico, a cómo hacerlo efectivamente. Lo primero, sin contexto, obviamente, es como pedirle a alguien que nunca en la vida conoció tu negocio, ni no sabe, ni conoce tus procesos, que te escriba una propuesta. No va a entender nada prácticamente. En cambio, cuando ya tenés todo el contexto organizado de cierta manera, ya sea una IA o una persona la que tenga que escribir una propuesta comercial o armar una presentación o lo que sea, ya vas a ver a dónde ir a buscar esa información. Entonces, para que entiendas, digamos, ¿no? La magnitud de tener una buena capa de contexto. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es el criterio que uno tiene que tener a la hora de construir algo así, porque he visto un montón de videos, en su momento este tema ya viene como en tendencia hace un tiempo, y he visto muchos videos en los cuales, claro, cada uno te muestra su estructura, cada uno te muestra la forma ideal de armar un segundo cerebro, pero pocos te dan el criterio para armar esto, que para mí es lo fundamental, es como ese extra que hay que dar, es ese criterio, porque lo técnico ya sabemos que la IA lo resuelve, lo que tiene que estar más en auge que nunca es nuestro criterio para entender y para tomar decisiones y para saber colocarnos en los puntos claves. Por ejemplo, esto, ¿no? Orquestar una capa de contexto ordenada. Entonces, lo primero, antes de armar nada, hay que pararse a pensar un segundo y entender, bueno, ¿qué documentos tengo yo hoy de mi agencia, de mi consultora? ¿Qué cosas tengo mapeadas y bajadas a básicamente Google Docs, a Notion, a lo que sea? Pero si todos esos procesos o esas iniciativas y todo lo que vos haces en tu negocio está dentro de tu cabeza, es el momento de empezar a bajarlo.
porque obviamente nunca te vas a sacar de la operativa diaria si no bajas esos procesos y no están mapeados claramente para delegarlos a otra persona de tu equipo o a una inteligencia artificial. Entonces, lo primero, entender los procesos estándar de las áreas de tu negocio ya están mapeados, el avatar, quién es tu cliente ideal, a quién le vendes, de qué forma, todo eso. El manual de marca, es decir, cómo hablas vos, cómo te comunicas, si haces contenido, cómo comunicas en ese contenido, qué tipo de contenido haces y demás. Entonces, eso es fundamental. Y la oferta, obviamente, qué vamos a vender, qué producto o servicio estamos vendiendo. Si esto no está, básicamente te falta la base. Y quédate tranquilo porque muchas personas entienden esto de sus propios negocios y de sus propias tareas y proyectos, pero no lo tienen bajado a ningún documento. Entonces, vamos a ver cómo empezar a construir esto, cómo empezar a bajarlo. Entonces, lo primero es bajar tu documentación y entender cuáles son esos puntos claves. Básicamente, quiénes somos, o sea, qué hace el negocio o qué vas a hacer en tu proyecto, porque puede que no tengas un negocio, tengas un proyecto que querés desarrollar y básicamente tenemos que bajar qué hace tu proyecto, qué hace tu negocio, cuáles son los rasgos generales. ¿Qué hacemos? Básicamente lo mismo, qué objetivo vamos a tener, el servicio, la oferta o qué objetivo tiene tu proyecto, qué querés lograr. Y básicamente a partir de acá vamos a construir ese pequeño asistente que nos va a ayudar a bajar la documentación. Porque claro, no te vas a poner a escribir documentos a mano. Lo que vamos a hacer es construir una pequeña capa de cloud muy básica para que, hablando, podamos empezar a bajar estos documentos. Bien, lo primero que vamos a hacer es venirnos a la aplicación de cloud, a la aplicación de escritorio, y vamos a ir a la pestaña de Cloud Code. ¿Por qué vamos a ir a la pestaña Cloud Code? Básicamente porque es lo que nos va a permitir generar flujos de trabajo un poco más complejos que simplemente darle prompts sueltos. Entonces, si no sabes, no tenés ni idea qué es, te voy a dejar acá arriba una guía desde cero para que hagas toda la instalación, la configuración y entiendas que no es solo para programar, sino que te permite hacer muchísimas más cosas y es fundamental que lo sepas a usar. Entonces, Cloud Code trabaja con una carpeta de tu computadora, de tu repositorio local, digamos. Entonces, vamos a abrir una carpeta. Yo acá tengo una que es Second Brain YouTube, que no tiene nada, está vacía. Y le vamos a empezar a hablar con nuestras palabras. Directamente, yo voy a poner acá Sonnet para que responda un poco más rápido. Vos usá Opus, pero en este caso yo voy a poner Sonnet para que me responda más rápido y el video se haga más dinámico y no tenga que estar poniendo cortes. Le vamos a bajar un poco el esfuerzo. Vos lo que tenés que hacer es poner Opus 5 y ponerlo al max. Si podés ponerlo en Ultracode es mucho, pero en max para mí va con todo. Va a consumir un poco más de tokens, así que ojo con eso también. Si tenés una suscripción de Pro, te conviene quizás bajarle un poco el esfuerzo, ponerlo en alto. Bueno, detalles. Yo voy a usar Sonnet, como te dije, en alto. Lo que quiero es que me ayudes a bajar el archivo raíz, el claude.md, con las características fundamentales de quién soy y de qué hace mi negocio, para que me ayudes después a bajar todos los documentos que yo tengo en mi cabeza. Yo tengo una consultora de inteligencia artificial en la cual trabajamos con agencias, con infoproductores, con diferentes tipos de negocio que quieren apalancarse de ella y le brindamos el servicio de consultoría. Tengo muchísimos procesos en mi cabeza, tengo muchos detalles definidos y quiero empezar a bajar la documentación para poder empezar a delegar en un sistema de inteligencia artificial y también para que mi equipo tenga claro qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, quiero que me hagas las preguntas para bajar específicamente el claude.md que después me va a ayudar a bajar todos estos archivos y organizarlos dentro de una carpeta en formato Markdown. Básicamente lo que le explico acá es que yo quiero que se configure a él mismo como mi asistente para bajar esta documentación. Entonces, a partir de ahí me va a hacer algunas preguntitas para bajar el archivo raíz. El archivo claude.md es un archivo que se va a cargar siempre en todas las sesiones, en todas las conversaciones que nosotros tengamos y le va a determinar como ese rol fundamental, esa primer capa de contexto de quiénes somos nosotros. Entonces, dicho eso, va a configurar eso y se va a setear como nuestro asistente para empezar a bajar la documentación. Fíjense que hasta el propio Claude ya tiene el razonamiento como para decir, bueno, primero me voy a plantear cómo enfocar esto y después te voy a hacer las preguntas. Entonces nos hace una pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién sos vos? El background, el negocio, a quién
le vendemos básicamente, mencionaste agencia, bueno, para cada segmento, ¿qué problema puntual les resolves? Fíjense, nos hacen una entrevista. Punto fundamental acá, que Claude nos haga una entrevista. Vamos a responder todas estas preguntas y una vez que respondemos todas estas preguntas, va a empezar a ayudarnos a bajar con el mismo mecanismo los documentos de nuestro avatar. Entonces, para agilizar, le voy a decir, hace de cuenta que ya respondimos todas las preguntas y lo que quiero es que te enfoques en bajar el primer documento que es el del avatar. Básicamente son agencias, infoproductores, consultoras que ya tienen un equipo que quieren implementar inteligencia artificial y empoderar o capacitar al equipo para que use estas herramientas, para que sean capaces de desarrollar sus propios agentes, sus propios sistemas. Entonces nosotros los acompañamos durante un periodo de tiempo y en base a un roadmap personalizado para poder construir todos esos sistemas que necesitan internamente para mejorar su operatividad, digamos. ¿Qué pasa? Yo acá lo que hago es, bueno, agilizar un poco esto para mostrar el ejemplo y lo que va a hacer es irnos cargando en esta carpeta de Second Brain los archivos. Fíjense que esta carpeta está vacía y le vamos a decir que nos vaya cargando esto. Entonces fíjense que acá nos da un primer borrador. Nosotros lo cliqueamos, hacemos una revisión de esto porque obviamente es fundamental que nosotros acá podamos iterar y definirlo medianamente bien, como para que ya tenga un contexto inicial. Bien, vamos a suponer que esto está bien y yo le voy a decir, listo, genial, guardámelo en la carpeta raíz, así lo tengo y vamos armando una carpeta de contexto. Arma una nueva carpeta que sea contexto y vamos a ir generando todos estos archivos adentro. Entonces, de esta forma, lo que va a hacer es ir bajando todos estos documentos. Fíjense que acá tenemos, ahora sí, la carpetita de contexto y adentro de contexto tenemos el avatar o cliente ideal, que es un archivo en formato Markdown. Ahora le vamos a decir que en el archivo claude.md hace referencia a que cada vez que yo te pregunte sobre el avatar o necesitemos crear contenido o reformular la oferta o lo que sea, se consulte este archivo como fuente de verdad. Entonces, fíjense lo que yo estoy haciendo, seteándole el marco de alguna forma a Claude para que después vaya consultando ese cerebro. Y ahora vamos a entrar de lleno en las formas que hay de organizar esta información. Porque claro, fíjense, creé el claude.md en la raíz, entonces fíjense que este es nuestro archivo Claude. En este caso, bueno, ya tiene un poco de contexto de quién soy yo y le puso el nombre de mi agencia. Este repositorio es la base de conocimiento de Australis AI, consultora de inteligencia artificial, acá se documentan documentos, bueno, todo el detalle y fuente de verdad por tema. El tema avatar de cliente contenido, perdón, avatar de cliente ideal y acá está el contenido y una pequeña descripción. Entonces, no, ya le dice a Claude cuándo lo tiene que consultar. Ahora, lo siguiente es entender cómo vamos a ir organizando esta carpeta, porque claro, nosotros como te mostré tenemos nuestra carpetita de contexto, pero puede ser que vos quieras tener tu documentación en Google Drive o que tengas un Notion con toda la documentación como yo tengo hoy en día, que utilizo Notion como mi base, digamos, a la cual yo voy gestionando todas las operaciones del día a día y demás. Entonces, lo primero es entender el criterio de volumen. Básicamente, nosotros tenemos muchos documentos o tenemos pocos, porque puede ser, o sea, hay varios casos. Hay personas, negocios que ya tienen mucha documentación de contexto de qué es lo que hacen, cómo lo hacen, o por ahí en sistemas de software tienen documentaciones de lo que hace cada una de las partes del SaaS. Entonces, puede haber muchos casos. Por eso es que yo te estoy mostrando el criterio para construir esto. Entonces, en base a eso vamos a decidir el método que vamos a utilizar. Y hay tres formas de organizarlo. Obviamente siempre se empieza desde el método uno, que es básicamente lo que estamos haciendo ahora, carpetas por área. Entonces, lo primero que vamos a mapear es, dentro de nuestro proyecto, de nuestro negocio, cuáles son las áreas principales. En este caso, en cualquier negocio está el área de marketing, el área de ventas, el área de producto o servicio y referencias fijas. Fundamental acá dividir en estas áreas para facilitarle a Claude a la hora de la búsqueda que cuando le hablamos de creación de contenido vaya a buscar a marketing. Entonces, adentro de marketing va a tener sus SOPs. Dentro de ventas, lo mismo, productos. Y después, las referencias fijas son esos archivos como el que acabamos de crear, el avatar, el manual de marca,
la oferta que nosotros vendemos, que son cross a todas las áreas del negocio, porque la oferta, el avatar y el manual de marca hacen al todo del negocio, o sea, hacen tanto a nivel marketing para la comunicación, a nivel ventas para conocer a ese avatar y a nivel producto y servicio lo mismo. Entonces, fundamental tener separado y tener las referencias fijas a las cuales siempre tiene que tener en cuenta. Entonces, en el cloud.md le decimos, cuando necesites algo de esto, consulta la carpeta de contexto, que es lo que estábamos construyendo nosotros recién. Este es el método uno. Después tenemos el método siguiente y el que yo estoy utilizando actualmente, que es el método Carpati. Andrej Karpathy hace un tiempo, es una persona muy reconocida en el ambiente, lanzó un repositorio en el que explicaba esta metodología de orquestar este segundo cerebro o esta carpeta que, vuelvo a lo mismo, muchos te están mencionando como Obsidian como la herramienta que soluciona esto del segundo cerebro, o Grafify o X herramienta, y es una cuestión más bien de criterio y de entender. Son archivos de texto organizados de cierta forma que le permiten tanto a la inteligencia artificial como a las personas consultarlo. Y obviamente en este caso el método Carpati está pensado más para que lo consulte la IA, para que rápidamente pueda acceder a la información que necesitamos sin tener que cargar todo eso en su contexto, porque no puede, primero, cargar todo eso en la ventana de contexto porque las sesiones se terminarían rapidísimo. Y segundo punto, la memoria, el archivo memory.md, que es el archivo nativo de Claude, tampoco lo puede cargar. Va guardando cosas, pero muy por arriba. Entonces, acá vamos a tener un gran detalle. Entonces, volviendo a esto, el método Carpati plantea que vamos a tener una carpeta organizada específicamente como la que estábamos organizando recién, de contexto, pero adentro vamos a tener algunos archivos que van a ser fundamentales. Vamos a tener el archivo de instrucciones que indica cómo usar esa carpeta. Entonces, directamente en el cloud de .md le vamos a decir, cuando necesites información, anda a buscar estas instrucciones. Y no tenemos que referenciarle documento por documento, sino que directamente le decimos, usa esta carpeta y lee las instrucciones. Entonces, de esta forma vas a ver cómo utilizarlo. Y te voy a mostrar cómo lo tengo yo organizado. Te lo voy a mostrar en Obsidian y te lo voy a mostrar también en la carpeta para que veas lo que te acabo de mencionar. Fíjate que yo acá tengo el Claude, en este caso para que Claude lo consulte efectivamente, y es el cerebro de Agus 2.0. Este es mi cerebro personal, digamos, que utilizo en mi día a día con mi negocio y demás. Entonces, tiene una guía de cómo navegar esto. Todo esto es para la inteligencia artificial. Yo no me voy a poner a ver cómo navegar esto. Las dos capas, básicamente cómo funciona todo mi ecosistema de memoria, qué es cada archivo de la raíz, el árbol o dominio de cada área, es decir, cómo está estructurado esto. Y acá tiene la estructura de cómo yo tengo estructurado el cerebro. Entonces, lo siguiente es entender el siguiente archivo clave, que es el índice, que este índice va a indicar la ruta y una descripción corta de dónde están esos archivos. Entonces, tenemos acá el index en este caso, y fíjate, lo que se va cargando es, por ejemplo, ICP, y nos dice perfil del cliente ideal, nicho, criterio de cualificación, dolores y deseos. Cuando yo le pregunto a Claude sobre mi ICP, viene, lee este archivo y dice, yo lo primero que tengo que hacer es leer el index. Viene al index y dice, ok, me está preguntando sobre el ICP. Perfil de cliente ideal, ok, ICP. Es como si le hiciera doble clic y va al detalle del ICP y lee todo el detalle y asimila la información. Y obviamente esto también genera referencias cruzadas. Bueno, obviamente va armando toda esa lógica que es lo que nos permite armar este grafo de conocimiento que todo el mundo muestra como lo que cambia todo, pero en realidad no dejan de ser simplemente archivos con referencias a otros archivos. Y para que vos te des una idea, te voy a mostrar esto mismo que te estoy mostrando en Obsidian en mi carpeta. Es, fíjate, Agus 2.0 tiene el archivo Claude que estamos viendo acá a la derecha en Obsidian, es la misma carpeta, donde adentro vamos a tener el index, el Claude y bueno, diferentes archivos que no vale la pena ahora entrar en cada uno porque quiero que entiendas el criterio. Y lo siguiente va a ser cada uno de los archivos que nosotros le vamos a ir cargando. Obviamente, después, adentro de esta carpeta, uno lo va a ir organizando también en base a cómo le va conveniendo. Por ejemplo, yo tengo Australis, mi agencia, y dentro de Australis
las diferentes áreas: desarrollo, marketing, operaciones, las referencias, como te dije, y después tengo un punto clave que es yo voy guardando las llamadas. Y ahora vamos a ver esto, que es el nivel 3: empezar a alimentar con los datos dinámicos y además buscar por similitud semántica. Y acá hay como dos subniveles. Por un lado tenemos sumarle al método Carpati, como yo le llamo, una parte que vaya alimentándose de las llamadas. Fíjense la cantidad de llamadas que yo tengo acá, que ni siquiera son todas porque hace poco empecé a cargarlas efectivamente. Pero ¿qué pasa? Yo acá no es que agarro la transcripción y se la tiro al cerebro, sino que directamente lo que hago es, con un proceso automático cuando termina la llamada, o con un comando, como viste al principio, pedirle que haga un ingest de la llamada. Entonces, lo procesa y lo que hace es guardar los puntos clave. Va a identificar, en base al tipo de llamada que es, si es un cliente activo o no, las decisiones, los accionables y diferentes cuestiones que hacen a la utilidad de este tipo de información para mi negocio, ¿no? Entonces, volviendo a esto, el método 3 es agregarle complejidad, es agregarle este tipo de cuestiones como por ejemplo que se vayan cargando las llamadas, pero no, como te digo, la transcripción, sino que se procese y que se cargue solo la información importante. Y si el volumen te sobrepasa, y acá vuelvo a el criterio por volumen, es decir, si vos tenés 15 llamadas por día y tenés un equipo de closers y setters atendiendo llamadas y generando mucho volumen de transcripciones, en lugar de tenerlo dentro de la misma carpeta de contexto, vas a tener una base de datos específica para guardar llamadas, transcripciones de videos y toda esa información que es un poco más dinámica, digamos, o que se va ingestando todo el tiempo a nuestro cerebro. Entonces, de esa forma, vas a tener por un lado todo lo que serían conceptos fijos, SOPs en una estructura como lo que tenemos acá. Básicamente, fíjense que dentro de referencias tengo algunas cosas, dentro de marketing yo tengo referencias de marketing, sesiones, videos. Entonces, vas a tener los archivos estáticos y por otro lado vas a tener las llamadas, que yo en este caso, como te digo, las tengo cargadas acá. En un principio las podés cargar acá, pero a mí esto ya me está generando un poco de fricción porque me está sobrecargando demasiado. Todavía es poco, pero cuando tenés 1000 llamadas, esto ya se sobrecarga. Entonces necesitas cargar esas llamadas en una base vectorial, armar un sistema RAG, que es básicamente una base de datos que guarda información en forma de vectores. No voy a entrar demasiado en lo técnico, pero que lo que le permite a la IA es buscar por similitud semántica específicamente. Entonces, si nosotros le preguntamos, ¿qué hablamos sobre la propuesta comercial con el cliente X? Va a ir a esa base de datos y va a obviamente buscar por la palabra del cliente X y va a buscar esa llamada. Entonces, nos permite también traer información y eso es lo que también en un punto permite que el sistema vaya aprendiendo de alguna forma. Entonces, como te digo, apalancate del propio Claude si todavía no tenés esa documentación para ir generando la documentación. A medida que vas generando la documentación, la vas organizando. Primero, con el método inicial que yo te mostré, simplemente una carpetita. Después, o podés empezar directamente por acá, donde ya le pones un índice y le vas mostrando a qué archivo tiene que hacer. Vuelvo a lo mismo acá. Esto en el link de la descripción vas a tener una carpeta de recursos donde yo ya armé una skill y mostré, digamos, cómo hacer todo esto a detalle, muchísimo más a detalle sobre el método 2, así que en la descripción lo vas a tener. Y por último, después, si te sobrepasa, le vas a meter más complejidad. Y a todo esto, que simplemente es la capa de contexto, vas a empezar a sumarle los procesos que van a hacer esa ingesta de llamadas de forma automática, que te va a generar el calendario de contenido semana a semana de forma automática o las ideas. Entonces, todos esos procesos se van adecuando a lo que vos necesites, obviamente. Y lo más importante, esto te permite trabajar con tu equipo, porque el cerebro lo podés compartir con tu equipo. Entonces, de esa forma, vos con tu cloud y yo con mi cloud puedo acceder al mismo contexto. Entonces, eso es fundamental. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya servido. Compartilo con alguien que está empezando en todo esto si lo ves útil, porque como te digo, lo fundamental es construir el criterio y entender cómo uno puede ir construyendo todo esto, no simplemente copiar la skill que ya te lo resuelve, porque después es mucho más difícil adecuarlo a tu caso.
Y obviamente te voy a pedir que me sigas en Instagram, donde voy hablando mucho más de todo esto en el día a día, de cómo vamos construyendo estos sistemas para mi negocio y para los clientes. Así que agustingoni.ia es mi Instagram. Ahí me podés hablar también si tenés alguna duda y con gusto te la voy a resolver. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Chao.